evidentemente nosotros, los que estamos en este tema, no estamos haciendo bien porque el tema de las adicciones, y especialmente en los adolescentes, año a año las estadísticas están empeorando. Y Einstein decía, hacer lo mismo para cambiar algo es signo de demencia. Entonces evidentemente tenemos que modificar nuestras estrategias y una de las estrategias más eficientes, basada en las diferentes investigaciones, es hacer prevención. Y como decía ya Sarmiento, hace mucho tiempo la mayoría de los problemas son problemas de educación. Y se hace prevención educando, se hace prevención enseñándole a estos niños, pero desde la salita de 2 y de 3, en la escuela y en el hogar, previniéndole sobre cuál es el efecto de todas las cosas que consumen, desde el alcohol al cigarrillo, a la marihuana y otras drogas más. Y bueno, este es el trabajo y el camino que hay que empezar a tomar, ¿no? Porque es el más eficiente. ¿Qué le podemos recomendar a los padres que se encuentran por primera vez frente a que su hijo está frente a un problema de adicciones? ¿Qué le podemos decir? Bueno, lo que le podemos decir es que primero generalmente nos toma por sorpresa, esto nos toma en offside, porque cuando uno ve, y yo he caminado mucho este camino, un padre que se entera, por ejemplo, que su hijo está fumando marihuana, si uno le pregunta, el padre le dice, si me hubieran preguntado, yo pensaba que comía sándwiches de miga, ¿no es cierto? Entonces lo primero que tienen que hacer los padres, primero es no sermonear, no retar, no reprimir, tener un camino empático, o sea, ponerse en los pies de sus hijos y comprender por qué han hecho esto. La causa más frecuente, increíblemente, es la presión de los pares. O sea, los adolescentes llevan a este camino porque sus compañeros lo hacen. Es muy raro que alguien pase una buena experiencia la primera vez que prueba un porro de marihuana o la primera vez que toma alcohol, pero es difícil resistir a la presión de los pares. Y, y entonces lo que hay que empezar es a andar un camino pedagógico en el cual hay que tratar de explicarle por qué este no es el camino, fortalecer su carácter para empezar a saber decir por qué no y ser compañero de su hijo, porque si uno lo reta, lo sermonea, lo que va a lograr es alejar a su hijo y explicarle las causas por las cuales no debe hacer esto. Doctor, ¿en estos casos se recomienda ayuda de un profesional? Bueno, esto depende de en qué punto de una larga recta está el adolescente. Si es un consumidor social, o sea, que es lo más frecuente habitualmente, o sea, prueba al fin de semana 1 o 2 porros, puede no ser necesario. Lo que más necesita acá es cariño, afecto, apoyo. Ahora, si ya lo ha descubierto tardíamente, ya ha cruzado esa delicada línea que separa al consumidor social del que consume en forma más pesada, como se dice en el ambiente, ahí sí probablemente requiera el apoyo de profesionales. ¿Cuándo como familia nos damos cuenta que estamos ante un problema de adicción y no de consumo social? Bueno, ahí es bastante sencillo. Lo que hay que evitar es la negación. Y es sencillo porque uno ve quién domina a quién, ¿cierto? Ya sea para el alcohol, la marihuana o lo que sea. Eh, Cuando el adolescente consume en forma diaria, a toda hora, no puede reprimir el uso, estamos evidentemente frente a un caso de adicción. Y ahí tenemos un problema severo, ¿sí? Eh, pero bueno, uno tendría que tratar de evitar llegar a este punto. Lo que lamentablemente uno ve es familias donde no hay espacio para el diálogo. Yo, por ejemplo, hay muchas escuelas a las cuales llego que soy un completo extraño, porque no soy miembro del staff de la escuela, y adolescentes en los cuales me confiesan cosas que evidentemente me las confiesan a mí porque no tienen espacio para hablarlo en la familia.
Bueno, acá hay un hueco en cuanto a la comunicación, a la conversación. Los adolescentes, si bien son difíciles de manejar a veces, porque tenemos que pensar que la adolescencia es un espacio de transición. Como decía una famosa psicóloga, Françoise Dolto, son el anochecer de un niño y el amanecer de un adulto. No son ni una cosa ni otra cosa. Es difícil eso. Y además la adolescencia hoy en día es compleja. Yo fui adolescente hace mucho tiempo, pero en mi época, en la década del 60, era más fácil ser adolescente que ahora. No existían ni todos los riesgos que había ahora, y también era mucho más fácil el camino hacia la vida adulta, porque era más fácil conseguir trabajo, era menos riesgosa la situación. Pero aún estos adolescentes de ahora, si uno se les acerca en plan de paz, con deseo de comunicarse, de no criticarlo, el adolescente necesita. Yo, por ejemplo, en una escuela donde trabajo, todos los lunes tenemos lo que llamamos el espacio de comunicación, donde después del fin de semana hablamos lo que pasó, lo que pudo haber pasado y por suerte no pasó, y los adolescentes quieren hablar. Entonces debemos estimular estos espacios de reflexión en la familia. ¿Cree que a los jóvenes les falta información con respecto a las causas que los llevan a las adicciones, a lo que provoca ser adicto? Los adolescentes tienen mucha información, pero no saben qué hacer con eso, ¿sí? Evidentemente, si uno compara la adolescencia que tuve yo, por ejemplo, en la década del 60, donde yo no tenía ninguna información, ellos tienen mucha información, porque una de las diferencias grandes que existe hoy en día entre la familia y la escuela actual, y la escuela y la familia de los 60, por ejemplo, es que la familia y la escuela de los 60 eran instituciones. O sea, lo que yo escuchaba de mi madre y de mi maestra o mi profesor eran palabras santas. Hoy en día la familia y la escuela son instituciones. Son instituciones porosas en donde además del mensaje que le damos la familia y la escuela, ellos escuchan un montón de mensajes. Por WhatsApp, por Instagram, por Facebook, por Twitter. Ellos tienen mucha información, pero no saben qué hacer con esa información. Entonces nos necesitan a nosotros todavía. Lo que pasa es que la información que le damos nosotros, los docentes y la familia, califica muy bajo en la bolsa. Entonces tenemos que estar presentes. Y además hoy en día la educación y la familia es un arte de frontera, porque por primera vez en la historia padres, docentes e hijos y alumnos no tenemos la misma adolescencia, no hemos compartido la misma adolescencia. Entonces nosotros tenemos que acercarnos a la frontera, porque los hijos y los alumnos nos van a venir a decir: papá, profe, ¿qué adolescencia tuviste? Nosotros tenemos que acercarnos a la frontera y ver qué adolescencia están teniendo hoy en día ellos, para poder acercarnos, poder seducirlos y que nos escuchen nuestro mensaje.